Buenas muchachos, espero que estén bien. En esta serie de videos vamos a hacer ejercicios con las figuras, con los cuerpos sólidos, cilindro, cono y esfera. Vamos a definir cada uno de ellos y las fórmulas para encontrar su área total y el volumen de estos tres cuerpos sólidos circulares. Comencemos entonces. Vamos primero con el cilindro. Una definición de cilindro es cuerpo que se obtiene por la rotación de un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Entonces, si nosotros rotamos un rectángulo, aquí tienen el rectángulo, lo rotamos alrededor de este lado, entonces lo que se genera es un cilindro circular recto. Por eso la definición dice que el cilindro circular o el cilindro es el cuerpo geométrico que se obtiene al rotar, ¿verdad? Un rectángulo con respecto a uno de sus lados. Entonces ahí se obtiene el cilindro. Otra definición de cilindro, ¿verdad? Pues el cilindro lo podemos también definir como cuerpo que está limitado por dos círculos y una superficie curva. ¿Verdad? Aquí tienen dos círculos y una superficie curva. Los círculos iguales se denominan bases y la superficie curva es la superficie lateral del cilindro, como lo podemos ver en la siguiente figura acá. Miren, aquí está el cilindro, que es una figura similar a esta que tengo aquí, y luego este sería el molde, ¿verdad? Para poder armar el cilindro. Entonces, cuando vemos el molde para poder armar el cilindro, nos damos cuenta de que también puede definirse de la forma en cómo lo hicimos en esta segunda definición. ¿Ve? Cuerpo limitado por dos círculos, aquí están, miren, dos círculos iguales que se denominan bases y la superficie curva, o sea, este rectángulo, ¿verdad? Entonces se dobla para poder generar el cilindro. Entonces, podemos definir el cilindro de estas dos formas, como la rotación de un rectángulo sobre uno de sus lados o como el cuerpo que está limitado por dos círculos y una superficie curva. O sea, este rectángulo que es el que a la hora de armar la figura, ¿verdad? Va a casar con esto y con el perímetro de de este otro círculo. Bien, ahora veamos cómo se calcula el área total y el volumen de un cilindro. Vamos primero con el área total. De igual manera que lo hicimos con los prismas y que lo hicimos con las pirámides, entonces para el cilindro, entonces el área total es dos veces, miren, el área de la base, porque son dos bases, nada más que ahora son círculos, dos veces el área de la base más el área lateral, que sería esto. Este sería el área lateral. O sea, la superficie curva del área lateral. Entonces, dos veces el área de la base más el área lateral, entonces me forma el área total. Ahora bien, veamos entonces. Área total es dos veces el área de la base. El área de la base, como es un círculo, el área del círculo es 2pi por r al cuadrado, más el área lateral. En este caso sería el área de este rectángulo. Entonces, el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces, todo este largo tiene que coincidir con el perímetro del círculo. Por eso es que este largo de este rectángulo tiene que ser igual al perímetro del círculo de la base, porque tiene que casar cabal acá. Entonces, el área lateral sería este lado, que es el perímetro del círculo, por este otro lado pequeño, que sería la altura del cilindro. Entonces, ese sería el área lateral. Entonces, el perímetro del círculo es 2πr. Eso ya lo vimos cuando vimos círculo y circunferencia. Voy a cómo calcular el perímetro. Entonces, el perímetro del círculo es de 2πr por la altura, o por este otro lado del rectángulo, que es la altura del cilindro. Ahora bien, en estos cuerpos sólidos circulares tenemos una ventaja, que podemos hacer una sola fórmula para el área total. No es necesario calcular por separado el área de la base y luego el área lateral y después sumarlas. No, podemos esta fórmula, ¿verdad? Podemos hacerla en una sola
eh, estructura. Entonces veamos cómo. Entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay un 2, está pi y está r, y aquí también hay un 2, ¿verdad? Que es del perímetro del círculo, pi y r. Entonces, esto se puede factorizar. Entonces, área total sería 2 pi r, que es este número, el pi y el r que se repiten, por r más h. Lo que hice aquí fue factorizar esta expresión por factor común. Saqué factor común 2pi r. Y el otro factor sería r más h. Entonces, con esto, ¿verdad? Puedo calcular de una sola vez el área total, sin necesidad de calcular el área de la base y luego el área lateral y después sumarlas, ¿verdad? Entonces, esta es una ventaja de estos cuerpos circulares, ¿verdad? Estos cuerpos sólidos circulares, que el área total, ¿verdad? Puede expresarse en una sola fórmula, no hay que calcularlo por separado. Bien, entonces ahí tenemos el área total del cilindro. Vamos ahora con el volumen. Entonces, recuerden que el volumen es el espacio que se genera dentro de la figura. Entonces, en este caso, para el cilindro, el volumen se calcula área de la base por altura. El área de la base, nosotros ya sabemos que es un círculo, entonces 2πr por h. Entonces, ahí tenemos ya la fórmula para el área del, perdón, para el volumen del cilindro. Entonces, área total del cilindro y volumen del cilindro. Ya tenemos las dos fórmulas. Vamos ahora con el cono. Definamos qué es el cono. El cono, entonces, es el cuerpo que se obtiene por la rotación de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. O sea que si yo tengo un triángulo rectángulo, aquí está el triángulo, miren, ¿verdad? Está el triángulo rectángulo. Y en este caso, ¿verdad? Este triángulo lo roto alrededor de este lado. Entonces lo que se me genera es un cono. Entonces, el cilindro se obtiene cuando rotamos un rectángulo. Y el cono se obtiene cuando, cuando rotamos un triángulo. Bien, veamos las fórmulas. La fórmula bueno, aquí tenemos otra figura donde están los elementos del cono, miren, la altura del cono, el radio del cono y esta distancia de aquí, que es la generatriz, ¿verdad? Entonces, la altura del cono es la distancia que va del vértice, o sea, de aquí, de este punto, hacia el centro del círculo, o sea, el centro de la base, ¿verdad? Bien, esa es la altura, ¿verdad? El radio, pues ya sabemos que es lo que va del centro del círculo a cualquier punto de él. Y en este caso, este lado del cono, este canto del cono que se llama generatriz, ¿verdad? Entonces ahí están los tres elementos del cono: altura, radio y generatriz. Bien, entonces vamos con el área total del cono. Entonces, para calcular el área total del cono, miren, igual no necesitamos calcular primero el área de la base y después el área lateral. En una sola fórmula podemos hacerlo. Entonces, pi por r, por r más g. G en este caso es la generatriz, es esta distancia de aquí del cono, ¿ve? Es esta distancia de acá, esta longitud que está en rojo. Entonces es el área total. Ahora vamos con el volumen del cono. Pi por r al cuadrado por altura, que es esta misma, nada más que sobre 3. Entonces, pi por r cuadrado por altura sobre 3 nos genera el volumen, o sea, el espacio que se genera dentro de este cuerpo sólido, que es el cono. Bien, entonces ya tenemos cilindro, cono. Vamos ahora con la esfera. Entonces, ¿qué es la esfera? También es un cuerpo sólido que se obtiene por la rotación de la mitad de un círculo, o sea, un semicírculo, ¿verdad? Rotado alrededor de su diámetro. Cuando ustedes rotan un semicírculo, o sea, la mitad del círculo alrededor de su diámetro, entonces lo que se forma es una esfera, o sea, un cuerpo similar a este. Bien, entonces aquí está el radio, entonces 2 veces el radio de la esfera sería el diámetro de la esfera. Así como 2 veces el radio es el diámetro del círculo, entonces igual, 2 veces el radio, ¿verdad? 2 veces el radio, entonces es el diámetro de la
esfera. Ahora bien, ¿cómo calculamos el área total? El área total de una esfera es mucho más fácil. La fórmula viene 4pi por r al cuadrado, sabiendo que r es el radio, ¿verdad? La distancia que hay del centro a un punto, ¿verdad? De la esfera. Entonces, 4pi por r al cuadrado. Ese es el área total. El volumen. Entonces, también bien cortita la fórmula, 4/3 de pi por r, el radio, elevado al cubo. Ahora bien, como la esfera, ¿verdad? Igual que el cilindro, igual que el cono, también tiene diámetro, entonces también podemos para encontrar el volumen usar esta otra fórmula, pi por diámetro al cubo sobre 6. Cualquiera de las dos fórmulas que usen, el volumen va a ser exactamente el mismo. Bien, entonces ya definimos las fórmulas del área total y del volumen para cada uno de los cuerpos sólidos circulares, cilindro, cono y esfera. Bien, vamos a empezar a hacer los ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a hacer primero 2 ejemplos para el cilindro, luego 2 ejemplos para el cono y por último 2 ejemplos para la esfera. Bien, comencemos con el primer ejemplo del cilindro. Dice, determine el área total y el volumen de un cilindro si sus medidas son radio 4.8 centímetros, altura 10.5 centímetros. Bien, entonces planteemos el área total del cilindro, 2pi r por r más h. Entonces ya sabemos que r es 4.8 y la altura es h 10.5. Pi lo vamos a sustituir por 3.14, igual como lo hacíamos con el círculo y la circunferencia. Entonces planteémoslo, área total igual 2, y lo tienen, pi, que es 3.14, r, que es 4.8 centímetros, por, abrimos paréntesis, que aquí use corchete, no importa, r de nuevo, 4.8 centímetros, más la altura, que es h. Bien, ahora, esta multiplicación puedo hacerla, ¿verdad? Al mismo tiempo que hago esta suma, ¿verdad? Porque esto es lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces, puedo hacer esto y puedo hacer esto de una sola vez si lo deseo. Bien, hagamos esta suma. Entonces, me queda que el área total va a ser igual a 2 por 3.14 por 4.8. Entonces, me da 30.44 centímetros. Por 4.8 más 10.5, 15.3. Realizo la multiplicación y me va a quedar 461.2032 centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Entonces ya tenemos el área total. Como ustedes pueden ver, el proceso es mucho más fácil porque es una sola fórmula. Vamos ahora con el volumen. Pi por radio al cuadrado por altura. Entonces, pi es 3.14, el radio es 4.8 elevado al cuadrado por la altura que es 10.5 centímetros. Primero hacemos la potencia, eso es lo primero que van a hacer. Van a hacer la potencia, el exponente. Entonces, copio el 3.14 por 4.8 al cuadrado, 4.8 por 4.8, serían 23.04 centímetros cuadrados por 10.5 centímetros. Bien, recuerden, primero hacen la potencia, primero hacen el exponente. Una vez que ya tienen realizado el exponente, entonces hacen la multiplicación final. 3.14 por 23.04 por 10.5. Entonces tenemos que el volumen es 759.6288 centímetros cúbicos. Centímetros cuadrados por centímetros a la 1. Al multiplicar ya saben que los exponentes de las unidades se suman. 2 más 1, 3. Y ahí tenemos entonces el primer ejemplo de el cilindro. Bien, en el siguiente video vamos a seguir haciendo los demás ejemplos. Voy a hacer el otro del cilindro y 2 de el cono.